El ABC del IVA. Especial de Noticias Colombia. Mitos y realidades de un impuesto. Toda una semana para escuchar a los expertos y a nuestros oyentes. Noticias Colombia es usted. Todas nuestras ediciones. Las 6 de la mañana y 12 minutos. El ABC del IVA. Es toda una semana para hablar de este tema, responder lo que más podamos, porque al final seguramente igual van a quedar muchas dudas. Pero lo que logremos evacuar en cuanto a interrogantes o dudas que tenga la gente sobre la aplicación del IVA en el país a partir del 1 de julio, porque recuerden, lo decíamos ayer, estamos hablando que a partir de esa fecha toda nuestra vida económica en los hogares, en las empresas, va a tener un cambio importante por todo lo que hacíamos referencia. Estos nuevos impuestos, unos son nuevos, otros van a aumentar, va a haber distintas exoneraciones, vamos a tener un nuevo periodo fiscal, se van a renovar formularios, va a aumentar la lista de contribuyentes, van a cambiar seguramente los precios de muchos bienes y de muchos servicios. Es decir, hay un impacto muy grande, muy importante a partir de la próxima semana, y por esa razón es necesario que durante toda esta semana, con los expertos, con los que saben mucho del tema, ayudemos a la gente por las dudas que tenga. Sí, tenemos que tomar las previsiones, hacer los ajustes correspondientes, y como lo decíamos ayer, ya el IVA ya la discusión política quedó, ahora tenemos que prepararnos para la entrada ya de este nuevo impuesto. Henry, déjeme hacer nada más un paréntesis. En la General Cañas hay un choque leve, poco después del residencial Los Arcos, sentido Alajuela San José. Gracias a Esteban Vargas que nos da aquí el reporte a través de redes sociales. Choque leve en General Cañas, para los que van saliendo de Alajuela hacia la capital, salir un poquito más temprano, paciencia y con tiempo. Las 6 de la mañana, 14 minutos, los invitados de hoy. Danilo. Nos acompaña una destacada economista que ya nos ha dado amplios aportes en otros ámbitos, como el tema del desempleo, cuando tuvimos hace un par de semanas, y ahora en el tema del IVA, doña Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, ella es del Observatorio Económico y Social, y lo bueno es que ellos hicieron un estudio muy reciente, hace 2-3 semanas, que califica finalmente el impacto del IVA como mínimo dentro de la vida cotidiana, mínimo. Todos estamos preocupados, vamos a ver cómo es eso del mínimo, ¿verdad? Sí. Y además nos acompaña don Luis Diego Obando, él es el director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero, Corfoga, y también es el director de la Cámara Nacional y Agroindustria. Bueno, son dos visiones interesantes. Ayer recuerde que tuvimos un ciudadano común y corriente, una mujer que produce fresas y que nos dejó ayer su mensaje y lo que le preocupa a ella por lo que va a pasar, porque fue sacada la fresa de la canasta básica. Pues bueno, queremos ser ciudadano. Hoy, aprovechando donde llego aquí, obviamente un sector importante del país, que es el sector también ganadero, nos interesa saber también ellos qué visión tienen de lo que va a pasar y qué van a hacer. Además, porque como decía Alan, el IVA va, entonces ahora es, ¿qué vamos a hacer? Ayer nos decía la invitada, la de las fresas, Sharon Araya. Como esto ya es así, nos toca reinventarnos en cosas. ¿Qué vamos a vender aquí, en buscar otros negocios? Bueno, tenemos que reaccionar. Es lo que tenemos que hacer. Y atención con lo siguiente. Hoy no recibimos preguntas a través del 70030303. No vamos a recibir preguntas por allí. Solamente a través del Facebook Live. Eso es por hoy. Porque a través del Facebook Live de Noticias Colombia habrá técnicos, especialistas de GTI respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Todas esas preguntas. Y las preguntas que ustedes nos dejaron grabados a través de nuestra plataforma, la vamos a entregar hoy a nuestro invitado al mediodía, que tendremos aquí a partir de las 11:30 de la mañana. Y mañana restablecemos de nuevo solo preguntas con los expertos aquí a través de Colombia. Toda una semana de trabajo. Sí, el Facebook Live, Noticias Colombia, así nos pueden encontrar en Facebook y le dan clic a la transmisión en vivo, al noticiero en vivo. Ahí tenemos a muchos ya participando y van a estar contestando las preguntas prácticamente que en tiempo real. Tiempo real, eso es. ¿Cómo está doña Roxana? Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Ya le dieron tacita? Sí, claro. Hay una tacita que nos entregó GTI, ¿no? Dice sí. Colombia y dice GTI. Porque estamos en el café. Estamos en la hora habitual del café. Regularmente. Sí. Tomémonos un café y ahora con el IVA, un café un poco extraño. Don Luis Diego, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, para servirle. Sé que es el micrófono lo que más pueda, Don Luis Diego. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes por acá y con todos los radioescuchas. Una primera pregunta, doña Roxana. Ya, como decimos, esto va el IVA.
el impacto, según el estudio de ustedes, no va a ser tan grande, pero ¿por qué no definimos qué es el impacto para la gente? ¿Va a subir el costo de vida? ¿No va a ser tanto como uno teme? Porque en general, si habla uno con cualquier sector, siente mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. La gente no quiere invertir, los gastos no son como se quería, y eso es peligroso, obviamente, para una economía que sufre un frenazo de ese tamaño. ¿Cuál es el impacto entonces, realmente, el que vamos a vivir a partir del lunes? Bueno, muchas gracias. En realidad, en economía nosotros ocupamos datos, números para calcular un impacto, ¿verdad? Entonces, ante la incertidumbre que ha habido, las personas están preguntándose cuánto me va a impactar, qué significa este cambio. Nosotros nos dimos la tarea de hacer un análisis técnico, ¿verdad?, con base en la información disponible, y a partir de eso calculamos cuál sería el impacto que tendría el consumo promedio adicional de los hogares costarricenses divididos en 10 grupos. Vamos a ver, nosotros tomamos una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. Es una encuesta que realiza cada 5 años más o menos el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La más reciente disponible es del 2013 y a partir de agosto más o menos estaría publicándose una nueva encuesta de hogares. Entonces vamos a ver, el estudio que lo hicimos es con lo que hay, ¿verdad? Y con lo que hay es con información del 2013. Sabemos que los resultados pueden tener algún sesgo porque posiblemente en 5 años han cambiado los gustos y preferencias de los consumidores, pueden haberse incorporado más servicios dentro de la canasta de consumo que posiblemente no estén en aquella canasta que se definió en el 2013, ¿verdad? Que fueron 2.684 bienes y servicios, y lo que nosotros analizamos, pueden haber más, pueden haber diferentes estructuras de gastos de los hogares, ¿verdad? Lo que vamos a nosotros a calcular es ese promedio, y cada persona tendrá un caso particular de cómo gasta su dinero, y a partir de eso entonces nosotros nos dimos a la tarea de ir línea por línea de los productos, cuáles son los que empezarían a pagar impuestos, y de esos 2.684 bienes y servicios, solamente el 3,5% de ellos va a empezar a pagar o va a pagar por primera vez un IVA del 13%. ¿Qué significa? Que ya los demás o están pagando o van a quedar exonerados a como estaban antes. Entonces en realidad es pequeño la cantidad de productos con respecto a lo que ya se consumía. Entonces lo que hemos calculado es el gasto adicional que va a hacer los hogares conforme la que ya gasta, ¿verdad? Según algunos estudios realizados por el Ministerio de Hacienda, el impuesto general sobre las ventas tiene un peso de alrededor de un 6% sobre el gasto de consumo de los hogares, y hemos calculado que el gasto adicional con esta reforma solamente IVA, y el efecto que debería ser efecto directo es alrededor de un 1%, ¿verdad? Un 1% del gasto, es decir, ya si representaba un 6%, ahora va a representar cerca de un 7% el pago de impuesto al valor agregado, porque recordemos que la reforma lo que hace es transformar, no es que vamos a tener dos impuestos. El impuesto general sobre las ventas se elimina, y a partir de ahora entonces vamos a tener el impuesto al valor agregado con la misma tasa del 13%, con una gran cantidad de bienes y servicios que quedan exonerados, además otros quedan con tasas diferenciadas, ¿verdad? E inclusive una parte importante que es la canasta básica tributaria va a quedar exenta por un año, es decir, vamos a empezar a pagarlo hasta el 1 de julio del 2020. Entonces eso también hace que el efecto sea un poquito más suave al principio, principalmente para los demás bajos ingresos. Al principio, quiere decir que este impacto pudiera sentirse más en un año, porque valga mencionar la manteca de cerdo, el azúcar moreno, el atún en agua, que es muy utilizado, ¿no? Garbanzos, el brócoli, el caimito, la fresa que teníamos ayer, la pitaya, el zapote, todo eso fue excluido de la canasta básica, 29 productos. Desde abril ya empezaron a pagar, ¿verdad? Que entonces eso es importante, el efecto va dándose paulatinamente. Esos que ya se excluyeron ya empezaron a pagar el 13%, ahora empieza el IVA, pero la canasta básica tributaria queda exenta y va a pagar un 1% hasta julio del 2020, entonces ese efecto va a ser un poco paulatino. Sin embargo, es importante señalar que nosotros indicamos, este es un efecto que debería ser, o sea, el directo. Sin embargo, en economía nada está escrito, ¿verdad? Y el comportamiento de los consumidores, de los productores, ¿verdad? Los que venden puede ser diferenciado.
Sí, doña Roxana, bueno, yo quería puntualizar dos puntos importantes, que no es un doble impuesto. Aquí le contestamos a don José Mora Céspedes, que nos preguntaba si va a haber impuesto de ventas y servicios más el IVA. No, pues, los productos que ya tienen el 13% se mantienen con 13%, y los nuevos, bueno, ya se les incluye el IVA. Y lo otro que yo quería puntualizar, si bien este es el estudio que ustedes hacen con el impacto directo, pero se puede medir lo que conlleva la cadena de producción, es decir, que en algún momento de la cadena algún servicio tenga el 13% y que esto luego se traslade al producto final y que esto implique un incremento de precios. En realidad no lo tenemos, digamos, no es posible calcularlo porque recordemos que este impuesto es deducible. El que vende al consumidor final es un retenedor del impuesto, y esa persona, cuando va a reportar a Hacienda, va a descontar los impuestos que ya ha pagado a lo largo de la cadena. Entonces no necesariamente va a incrementar el costo, incluso en algunos productores hasta puede reducirse porque va a deducir el impuesto que ya ha pagado durante esa cadena de producción. Sin embargo, sí es importante señalar que tal vez el susto más grande que tiene mucha población es cuando han venido trabajando dentro de la informalidad, ¿verdad? Porque esto va a obligar a muchas personas a formalizarse. ¿Qué es lo que significa este impuesto? Este impuesto es una transformación completa del sistema tributario, ¿verdad? Tenemos impuesto de ventas y renta, pero una transformación en venta va a permitir también reducir evasión en renta, que esa es la trazabilidad que se pretende con este impuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo vendo un producto, yo cobro el 13% del impuesto de ventas si ese producto está grabado, ¿verdad? Y cuando yo reporto a Hacienda, yo tengo que deducir los impuestos que ya he pagado por los otros productos, pero no puede ser nada más antojadizamente. Yo tengo que probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Con facturas. Entonces yo estoy obligado, para poder deducir esos impuestos, a pedirle facturas a todos mis proveedores, y eso va a obligar a muchos proveedores que no daban facturas o que no estaban inscritos, no estaban registrados, incluso que no tenían beneficios, a pesar de que ya cobraban un impuesto que se supone, o más bien un precio que se supone ya incluye el impuesto, ahora van a tener que empezar a hacerlo, a formalizarse. Y vemos recientemente, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, un montón de empresas que están buscando inscribirse para gozar de algunas exoneraciones. En el MAC me imagino que está parecido, ¿verdad? Entonces ese susto que tiene mucha gente es porque ahora va a empezar a formalizarse. No significa que esos productos antes no pagaban IVA o no pagaban impuestos, porque deberían haber pagado, pero no lo pagaban, ¿verdad? Porque estaban dentro de la informalidad. Entonces esto va a obligar a muchos productores a buscar la formalidad, y yo creo que ese es un cambio y un susto de los más grandes que tienen muchos productores a nivel nacional. Claro. Ahora, doña Roxana, usted nos dice, bueno, que el impacto va a ser paulatino. ¿Qué tipo de servicios son los que a partir de ese 1 de julio van a pagar por primera vez un impuesto, para hacernos tal vez una idea? Más bien es, pocos servicios estaban grabados con un impuesto general sobre las ventas. Lo que se busca transformar con este impuesto es ampliar la base. ¿Qué es la base? Los bienes ya estaban grabados, ¿verdad? Vamos a seguir pagando lo mismo. Y servicios van a incorporarse, muchos servicios que no pagaban impuestos. Entonces hacerle una lista es enorme, ¿verdad? Esa lista más bien es ¿qué de lo que ya pagábamos o de servicios ya pagaban impuestos? Por ejemplo, restaurantes, eso lo veíamos claramente en las facturas. Sin embargo, muchos de los servicios nosotros lo pagábamos, pero no, ni siquiera nos fijábamos si se pagaba o no. Sí. Por ejemplo, el tema de la electricidad, ¿verdad? Actualmente, si una familia consume más de 250 kilovatios hora por mes, paga un 5% de impuesto de ventas. Actualmente, como está la cosa hasta como ahora. está. Y la gente, me imagino que tampoco sabía que ya pagaba un impuesto del 5%, no es el 13%. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una familia que consuma 270 kilovatios por mes, hora por mes, esta familia está pagando actualmente un impuesto de venta sobre ese consumo del 5%. Con la el nuevo impuesto, el impuesto al valor agregado, ya ni siquiera va a pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque ahora el corte quedó en 280 kilovatios hora. Subió un poquito. Entonces subió un poquito, eso significa, antes pagaba impuestos, ya no lo va a pagar. Sí. Pero si consume más de 280 va a pagar el 13%. Entonces eso ya está grabado. Las entradas del cine están grabadas. Sí. El mecánico, los servicios del mecánico están grabados. El servicio de cable de internet está grabado. El servicio de telefonía ya pagamos impuestos. Y eso va a quedar exactamente igual. Es decir, no va a haber un cambio en eso. Vamos a seguir pagando ese 13%. Bueno, todo eso es lo que queremos que usted nos ayude hoy, doña Roxana, a comprenderlo un poco más, porque lo decíamos ahora, quizás se genera una incertidumbre, temores en la gente,
y hay cosas que quizás no sepamos, como usted dice, que pagamos ya y que pues van a seguir siendo aplicados ya con el cambio de nombre, ahora de IVA. Don Luis Diego Bando, que es el director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero y director de la Cámara Nacional y Agroindustria CNAA, es AA. El sector de ustedes, en principio, bueno, ya lo decíamos, el IVA viene, ustedes van a tener que reacomodar mucho del enfoque que tienen, o qué van a hacer, cómo se van a enfrentar desde su punto a lo que viene a partir del lunes. Correcto, bueno, muy buenos días. Básicamente en el caso del sector ganadero específicamente, curiosamente la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en los productos que quedaron exentos, quedó exento según el artículo 29 y artículo 35 la comercialización de ganado. Ganado en pie no está pagando IVA. Me parece interesante traerlo a esta mesa porque ese susto, esa expectativa del costarricense de que todo va a ser más caro, de que todo está terrible por el IVA. Bueno, aquí tenemos un caso en el cual ganadería quedó fuera de este impuesto al valor agregado. El ganado en pie. El ganado en pie. Entonces, todas las transacciones de ganado en pie en la cadena de comercialización hasta llegar a la matanza está exento del pago del IVA. Ahora bien, conversaba fuera de cabina con la compañera de la Universidad Nacional. Bueno, eso es el ganado, pero realmente el consumidor lo que consume no es el ganado, le iba a decir la carne. Exacto. Okay, y ahí tenemos... Y la gente lo compra vacas en la casa. Correcto, nosotros no corremos atrás de una vaca para consumirla, corremos detrás de una posta, un bistec, una punta de solomo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, con canasta básica, que ya quedó reglamentado y quedó publicado en la Gaceta, en canasta básica sí tenemos algunos cortes que quedan exentos y tenemos algunos cortes que ya per se estaban grabados con un 13%, como eran los cortes finos, lomo, lomitos, carnes importadas, cortes de alto valor, que los adquirían grupos poblacionales que tienen alto poder adquisitivo. Entonces, ahí sentimos que no va a haber una gran diferencia en cuanto al consumo de esta proteína. Si bien es cierto, también introducen nuevamente algunos cortes que no estaban grabados, puntas de solomo, etcétera, pero también el legislador, y esto deja pues con un 1% algunos de los cortes más populares, que bien es cierto, lo apuntaba la compañera de la Universidad Nacional, con el estudio de la encuesta de hogares se logra decir cuáles son los consumos y los proteínas y los cortes. ¿Cuál es el corte que más se consume, don Luis Diego? Bistec. Ese es el más popular, digamos. Es el más popular, carne molida, bistec, costilla, carne para sopa, quititeña, carne para mechar, básicamente. Ese ya tiene un trato preferencial que es estar en canasta básica. Es el 1%, que no ahora, es a partir del próximo año. Al 2020, okay. Correcto. ¿Actualmente paga algún impuesto? No, eso no, actualmente eso no paga nada. Pero sí se le va a aplicar el 1 dentro de un año. Esto para la gente, para la tranquilidad de... Correcto. No es que la carne va a subir, que para mucha gente es inalcanzable, realmente, porque esa es una verdad. No es que se vaya a disparar el precio de la carne. No, y algunos cortes ya lo tienen. Pero ¿qué pasa con el que transporta la carne y esos ¿cómo se dice? Esa cadena donde sí puede haber un incremento? ¿Eso no se puede ver reflejado en el precio final? Claro, en algunos insumos y servicios sí, en otros no. Recordemos que también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas abrió en algunos de sus artículos la posibilidad o la necesidad de que todos los bienes y servicios relacionados con la producción primaria queden al 1%, para que de igual forma los productos que están en canasta básica, que están tasados al 1%, logren esa neutralidad. Y eso fue lo que se luchó y se peleó tanto desde la óptica de la Corporación Ganadera como en la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, para buscar esa neutralidad, ir ese 1% en insumos y servicios, neutralizarlo con el 1% que pagaría el consumidor. Recordemos que al fin de cuentas este impuesto de valor agregado, quien lo va a pagar no es la cadena, es el consumidor final. Sí, exactamente. Bueno, permítame abrir un paréntesis para dos cosas. Uno, ¿cómo van las preguntas, Danilo? Hay muchísimas. Con respuesta de una vez. Claro. Recuerden que estamos solo Facebook Live, gracias a la gente de GTI que nos está ayudando, apoyando en este sistema. Claro, hay muchísimas, hay en este momento como 90 consultas. Estamos tratando de ligar pregunta con respuesta. Sí. Porque claro, GTI está contestando en tiempo real
prácticamente, pero ahí se mezcla en pregunta con la respuesta de GTI, que ya eso lo vamos a ver Sí, cómo lo... Pero para leer algunas, que Claro. lo que la gente pregunte y que responde GTI. Claro. ¿Lo podemos hacer o usted quiere ordenarlo primero? Estamos haciendo eso, pero sí tenemos un corresponsal listo. Ok, ¿quién es? Una pregunta a don Alfonso Quesada. A propósito, doña Roxana tiene una consulta sobre el impacto del IVA en el hogar. Él nos hace la siguiente consulta. Aquí zona sur, la gran mayoría de los costarricenses estamos en vilo con el nuevo impuesto del IVA que entrará en vigencia el próximo 1 de julio de este año. La mayor preocupación que se percibe en la calle es por parte de los pequeños y medianos comerciantes. Sin embargo, en los últimos días, los costarricenses se han preocupado más por este tema del IVA y se han formulado la siguiente consulta. ¿Cómo puede una familia organizarse para que el efecto del IVA no los afecte mucho? Desde la zona sur, Alfonso Quesada, Noticias Colombia. Esa es la consulta, doña Roxana, que hace nuestro corresponsal Alfonso Quesada. Alfonso Quesada. Sí, bueno, en realidad este IVA nos va a afectar a todos, ¿verdad? Indistintamente de cuál grupo social o de cuál estrato social nos va a afectar, el IVA de por sí ya es un impuesto regresivo, significa que lo vamos a pagar todos por igual, y en este caso quienes más lo van a sentir en realidad son de la clase media para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clase media para arriba posiblemente tiene un ingreso que es superior a su consumo, posiblemente va a reducir un poco su ahorro o va a reducir un poco sus inversiones, pero no necesariamente va a reducir su consumo real, es decir, la cantidad de bienes y servicios que va a consumir. ¿Qué significa esto? Bueno, las familias de clase media para abajo posiblemente son las que dedican, o de hecho en economías así, son las que dedican la mayor parte de sus ingresos a consumo. Entonces, una diferencia adicional en un precio va a obligar a esa persona o a ese hogar a pagar más por ese bien, dejar de consumir otro, ¿verdad? O tratar de buscar bienes sustitutos o bienes que tengan precios más cómodos. O, en el peor de los casos, dejar de consumir algunos bienes y servicios. Es decir, nos va a obligar incluso a nivel personal, a nivel familiar, a organizar nuestras finanzas. Ya lo decía la persona que consultaba, bueno, por lo general uno no tiene claridad de qué consume mensualmente o cuáles son sus ingresos reales mensualmente, y bueno, esto va a obligar a las familias a hacer ese cambio, ¿verdad? No va a ser solamente en las empresas, sino también en las familias, y es una oportunidad también. A veces nosotros consumimos bienes o servicios que no ocupamos, entonces hay que hacer una redistribución de ese ingreso para ver qué de lo que realmente consumimos o qué de eso consumimos vamos a ocupar. Una de las recomendaciones que nosotros señalamos precisamente en este informe que habíamos realizado es que nosotros debemos empezar a comparar precios con o sin impuesto al valor agregado. Cuando nosotros vamos a comprar incluso hasta un electrodoméstico, vamos a diferentes establecimientos y los precios varían de hasta 100,000, 200,000 colones en un electrodoméstico. En un atún, por ejemplo, puede variar hasta 100, 200 colones, hasta 300 colones entre un establecimiento y otro, con o sin IVA, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar nosotros a comparar precios para poder adquirir el bien o servicio donde nos salga más cómodo, y esa es una recomendación importante. Ya el Ministerio de Economía ha hecho muchos estudios, los publica en su sitio web, donde están análisis de comparación de precios, donde están más caros. Bueno, y esto permitirá ahorrar un poco, ¿verdad?, del lo que nosotros ya gastamos. Otra opción es reducir el consumo de electricidad y agua en caso de que estemos gastando mucho, ¿verdad? Recordemos que el impuesto de ventas va a aplicar sobre los 280 kilovatios hora por mes en electricidad y sobre 30 metros cúbicos de agua por mes. Se pagaría el 13% de IVA. Entonces es como nosotros desde nuestros hogares logramos reducir un poco el consumo en caso que estemos por encima de esos límites, ¿verdad? Y el otro es como ya mencionaba, tenemos que empezar a elaborar un presupuesto familiar para determinar cuáles son todos los ingresos y cuáles son todos esos gastos, y ese presupuesto pues obviamente vamos a tener que revisarlos periódicamente, ¿verdad? No solamente elaborarlo y dejarlo por ahí. Claro, doña Roxana, usted nos dice, y en esto tiene razón, la clase alta, digamos, o de media para arriba, se pueden ajustar un poco más al impacto del IVA, tendrán más recursos, pueden recurrir a ahorro, hacen ahí el ajuste en presupuesto. Eso lo entiendo bien, pero el IVA, la clase, digamos, más pudiente del país, sí va a pagar más por IVA. Efectivamente, el cálculo que nosotros hemos realizado va desde 2,000 colones hasta 12,000 colones, dependiendo de cuál nivel de ingreso tenga. Nosotros,
ordenamos los hogares, los grupos, todos los hogares que hay en el país los ordenamos en 10 grupos iguales, cerca de 144,000 hogares en cada grupo. Los del decil 10 son los que pagarían más, que son los que tienen un ingreso muchísimo más alto, y los decil 1 son los, digamos, los hogares con ingreso más bajo. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, como en términos monetarios, en cantidad de dinero va a aportar más del decil 6 para arriba, ¿verdad? Efectivamente, porque el monto de consumo es mucho mayor. Pero con respecto a su ingreso o con respecto al consumo actual, el efecto va a ser más importante sobre los primeros, incluso 3-4 deciles, ¿verdad? Es decir, sobre el 40% de los hogares del país. Entonces tenemos aquí que, por ejemplo, los primeros 3 deciles de la población, es decir, el 30% de hogares del país actualmente consumen más de lo que tienen por ingresos, según la encuesta nacional de ingresos y gastos desde 2013. ¿Cuánto? O sea, el 30% de los hogares del país tiene un gasto superior a su ingreso corriente. ¿Cómo puede ser que el gasto sea mayor al ingreso? Bueno, si el hogar consume y va a comprar un televisor o una pantalla plana en un supermercado o en algún local, ¿verdad? Lo que va a hacer es que ese gasto se va a incluir dentro del gasto de ese mes, aunque sea pagos, aunque sea crédito, ¿verdad? Entonces eso hace que el gasto sea mayor, ¿verdad? Cuando consumimos a crédito, y por lo general la población de más bajos ingresos así sostiene un poco sus inversiones. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Actualmente, por ejemplo, el decil 1, que tiene un ingreso mensual promedio de 200,000 colones, digamos, gasta 249,000 colones, ¿verdad? Caramba. Entonces significa que está gastando, en este caso, la diferencia es de 69,000, ¿verdad? Ya con datos específicos. Con el IVA va a tener que pagar 1,747 colones más con los bienes y servicios, y entonces la diferencia es de 71,000 colones, es decir, la brecha va a aumentar, pero en la vida real no va a pasar eso, ¿verdad? En la vida real más bien es que va a tener que reducir su consumo, posiblemente, porque esa persona, aunque sean 100 colones más, no es posible que aumente su gasto, y ahí es donde tendrá que empezar o aplicar las políticas públicas, las transferencias a estos hogares, pero en realidad son hogares prácticamente en pobreza extrema, ¿verdad? Los que se contemplarían en el decil 1. Entonces ahí es donde van a tener que incrementarse algunas transferencias a estos hogares para reducir el impacto del IVA. Aunque decimos que es mínimo, nosotros decimos es mínimo porque el monto es pequeño, pero para una familia de estos deciles, de estos primeros 3-4 deciles, es enorme, 100 colones más, ¿verdad? Entonces es relativo para que no quede en eso que nosotros creemos que no va a tener impacto. No, el mínimo es porque es la cantidad, ¿verdad? Es muy poquito el adicional, pero sobre estas familias el impacto es fuerte. Y esa es la sensación que tienen muchos de ellos. Doña Roxana, vamos a cumplir unos compromisos que son importantes y volvemos, además, porque tenemos un trabajo especial sobre el impacto que todo esto también va a tener, por ejemplo, en espectáculos. Hoy escogimos, por ejemplo, el fútbol, que es tan popular. 6:40 minutos. Las 6 de la mañana, 45 minutos. Escuchen nuestros invitados, doña Roxana Morales y don Luis Diego Obando, este informe especial de Luis Diego Marín. Los equipos de fútbol también van a tener que jugar el partido frente al IVA. ¿Cómo afecta el nuevo impuesto la dinámica comercial de esta industria, por ejemplo? Es un ejemplo nada más, para que ustedes lo escuchen. Luis Diego, primer tiempo. Este 1 de julio, los costarricenses tendremos un encuentro sin precedentes, tanto así que algunos lo califican de histórico. Será un reto sin fin, ante un contendor hasta ahora básicamente desconocido. Atención, arranca el partido, juega el IVA ante los contribuyentes. El IVA se ve con un equipo bastante fuerte y se defiende con todos los contribuyentes. El balón que se domina en medio campo. Este 1 de julio, el Ministerio de Hacienda dará el pitazo inicial. Y en adelante, el juego será frente al impuesto de valor agregado, del cual dicen quienes ya lo han estudiado que es difícil de marcar, porque trae sus propias reglas. Lo cierto es que viene a enfrentarse a todo y a todos sin excepción, y viene a sustituir al impuesto sobre las ventas. Atención que hay cambio en el Ministerio de Hacienda. Sale el impuesto general sobre las ventas, entra el impuesto de valor agregado del IVA. Incluye un gravamen para las ventas de bienes y la prestación de servicios, y cada una de las etapas de producción.
El gobierno lo defiende porque asegura que servirá para anotar. Se mete al área, remata. ¡Gol! Recursos frescos para el erario público y fortalecer así los programas sociales y de inversión que reduzcan la pobreza. Pero los sectores productivos no están tan seguros del impacto que el IVA va a generar, cuánta contracción económica e incertidumbre pueda deparar y si realmente la cura es mejor que la enfermedad. Uno de esos sectores es la industria nacional del fútbol, que ya siente cómo, y aún sin empezar el partido, el IVA les pega un par de empujones. Lleva la pelota, los contribuyentes va al frente, pero faltota tremenda. Para conocer las consecuencias reales de este encontronazo entre el IVA y la empresa deportiva, buscamos el criterio de 3 de los equipos más grandes del país, por tradición, organización y cantidad de seguidores. Hablamos del Club Sport Cartaginés, del Club Sport Herediano, el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense. Los 3 equipos coinciden en que la primera consecuencia de nuevos impuestos será un incremento en el costo de las entradas al estadio. El tesorero del Cartaginés, Emanuel Varela, considera que eso podría repercutir en la intención de los aficionados de ir al estadio. Una familia que asistía al estadio normalmente de 3 o 4 miembros, pues ahora va a tener que cancelar un 10% en las entradas, aunado a que ya cancelaba un 13% en un parqueo público o en la compra de las comidas dentro del estadio, si se tratara pues de una compañía que tiene un stand o un kiosco. Y eso. Ahí está, este es parte del informe. Al mediodía sonará completo con todos los equipos. Y mañana, segundo tiempo. Este es primer tiempo. El segundo tiempo mañana. No, se nos está yendo muy rápido el tiempo. Dígame usted, Danilo. Don Rafael Monge, de Capacitaciones de GTI, contesta algunas de las preguntas que están haciendo a el Facebook de Noticias Colombia. Buenos días, don Rafael. ¿Y qué pregunta nos hacen? ¿No está? Don Rafael Monge, de GTI, de la empresa GTI de Capacitaciones. Don Rafael. ¿No lo escuchamos? Don Rafael, buenos días. Ahí lo escuchamos, perfecto. ¿Qué consulta nos hacen y qué respuesta les tenemos? Ok, por acá tenemos diversas preguntas, entre ellas veo una que hablan al respecto de la venta de una propiedad, si lleva el impuesto al valor agregado. La ley establece que debe provocarse lo que se conoce como hecho generador. La venta de una propiedad solamente no provocaría ese hecho, ya que no es de manera habitual, por lo tanto no aplicaría el impuesto al valor agregado. Simplemente aplicarían algunos otros procedimientos, ya sea de servicios profesionales brindados por abogados, por ejemplo, entre otros. Uh-huh. De igual manera, hay algunas consultas con respecto a lo que son servicios de corriente eléctrica y agua potable. Siempre y cuando sobrepase, por ejemplo, lo que es los 30 metros cúbicos de agua potable, se cobraría el impuesto al valor agregado, pero solamente para el residencial. Todo lo que son hidrantes, entre otros, estarían grabados siempre con el 13%. Muy bien, Rafael, y así sucesivamente. Rafael Monge, gracias por, él está en GTI respondiendo en este momento las preguntas de la gente a través del Facebook Live. Muchas gracias por apoyarnos y apoyar a la gente que tiene tantas dudas a esta hora. Don Diego Obando, dijo doña Roxana que uno de los efectos inmediatos del IVA a partir del lunes es que nos va a obligar a todos a ponernos al día. Ustedes tienen también un sistema para que los ganaderos, porque debe de haber un temor también de enfrentarse a la realidad de un contador y poner al día las cosas. ¿Cómo ven ustedes ese panorama y cómo están ayudándoles? No, totalmente cierto. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando con el IVA no es tanto el IVA, sino es que mucha gente que está en la informalidad. Y el IVA lo que viene a buscar es que se formalicen su negocio, su venta, y específicamente en ganadería existe mucho finquero que se ha acostumbrado a vender sus animales en una forma muy informal. Sí. Y que eso sí es con dinero
dinero, te entrego el animal, me dan el dinero y punto. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Nuestro mensaje es: busque un contador, acérquese de un contador de confianza, e inclusive tenemos ejemplos. Uno de ellos es en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, ubicada en Pérez Celedón, donde han puesto a disposición un contador los días de evento de subasta, que es cuando llega el ganadero más humilde a que le evacúe sus dudas y sus preguntas y le ayude a empezar a formalizarse. Y nuestro otro mensaje hacia el sector ganadero es: sí, el ganadero va a tener que ir a las oficinas de tributación, empezar a ver cuál es su situación ahí, formalizarse, e inclusive al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para poder optar por ese registro que se está hablando, para poder utilizar los bienes y servicios que van a estar tasados con el 1% al que tiene derecho como productor. El ganadero, el panadero, esto nos tocó, doña Roxana, todos por parejo, legalizarnos. Pero tal vez quería nada más enfatizar ahí 3 puntos que por lo general las personas están muy asustadas porque en algunos medios o informales, ¿verdad? Y se les dice que van a pagar impuestos y en realidad no. Uno es por los ahorros que tenemos, ¿verdad? Muchos ahorros que nosotros tenemos en los bancos, en cuentas corrientes, eso no está grabado, no va a estar, digamos, no va a pagar un IVA. La única forma que pague el impuesto, o más bien, ni siquiera el IVA, ¿verdad? Si no es renta, lo que va a pagar es en el caso de que yo tenga, qué sé yo, 200,000 colones y lo invierta en un certificado a plazo, voy a pagar un impuesto del 15% sobre los intereses que gane esa inversión. Pero si yo tengo una cuenta corriente y por lo general nosotros la manejamos, no voy a pagar ni IVA ni renta, ¿verdad? En realidad, entonces eso es importante. En el caso de alquiler de vivienda, también muchas veces se pregunta, bueno, en el alquiler de vivienda habitacional de las familias no va a pagar impuesto de ventas tampoco. Eso sí, van a pagar aquellas que gasten o alquilen por un monto mayor a 669,000 colones. Entonces, en realidad, eso tampoco lo vamos a sentir en nuestros hogares. Guarderías es otro tema muy importante que quedó exento. Ella es Roxana Morales. Doña Roxana, gracias por haber venido a nuestros estudios hoy, economista de la Universidad Nacional. Como siempre, usted muy amable. Muchas gracias a ustedes. Don Diego, gracias a usted también por esa voz que necesitamos de este sector también, de los ganaderos. Con muchísimo gusto, muy amables. Y que les vaya muy bien. El director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero y director de la Cámara Nacional y Agroindustria. Nos estamos despidiendo, y a la gente que ha escrito en cantidades... bueno, esto lo sabíamos que iba a ser así, a través de todos nuestros sistemas. También gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y permítame decirle, don Henry, que esta mañana estará don Francisco Villalobos con nosotros, pero además él, para ampliar en esta cobertura de Colombia y de GTI en este tema, doña Priscila Piedra, directora general de Hacienda, estará a las 9 de la mañana en Gente Gerente de Francisco Villalobos. El ABC del IVA. Especial de Noticias Colombia. Mitos y realidades de un impuesto. Toda una semana para escuchar a los expertos y a nuestros oyentes. El ABC del IVA en todas las ediciones de Noticias Colombia. Noticias Colombia es usted. En todas nuestras ediciones.